aquellos mismos secuestradores que actualmente lo tienen ingobernado al país y que el presidente de la República no se ha soltado de ellos. Doctor, ¿eso significa entonces que tenemos una estructura con mandos medios que tienen el control y son los responsables de la debacle en el sector de salud? Eso significa que prácticamente parecería el síndrome de Estocolmo, de que yo me enamoro de mis secuestradores, o significaría que el presidente se encuentra nadando en un sitio donde se encuentran los mismos tiburones. Lo quieren sacar, lo que le genera una ingobernabilidad, establece una condición, pero todos los mandos que están en el sector, a lo menos sanitario, se representan o han estado participando durante la época que prácticamente nosotros hemos rechazado. El destrozo de la salud pública y el destrozo de la seguridad social tiene nombre y apellido. Y el nombre y apellido es del señor Rafael Correa Delgado y todo el grupo político que prácticamente ha gobernado este país. Ahora, doctor Andino, ¿cómo entendemos si el presidente o expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, es el gran responsable de la debacle del sector salud? ¿Cómo entendemos que ahora estamos peor que antes? Es decir, antes, como dice el pueblo ecuatoriano, teníamos medicina, al menos se atendía mucho más pronto, y ahora sucede todo lo contrario, doctor. Es que antes había una composición de flujo vinculado a los mismos grupos de empresarios que eran parte del mismo elemento. Hoy, inclusive, tenemos nosotros un grave problema que al haber desestructurado lo poco que había de salud pública, creemos que la salud pública es igual al hospital, al medicamento y a una serie de condiciones, destruyendo la institucionalidad. Yo le pongo ejemplo. Se destruyó a través de decreto ejecutivo 1290 del 13 de septiembre del 2012, ¿no es cierto? Se destruyó el Instituto Nacional de Higiene. El 2003, el 2014 y el 2015 se eliminó el programa de la zoonosis y la parte de lo que significa el control epidemiológico. El 2016 se elimina el servicio de control de vectores. Y el 2018 termina eliminándose un hospital emblemático como es el Hospital de Lea, el Alfredo J. Valenzuela de la ciudad de Guayaquil. Es decir, que el concepto de lo que se generó en ese sentido es que nos hemos quedado desprovistos. Por otro lado, en la seguridad social se construyó una resolución 535 en la época en la cual prácticamente estaba uno de los más conspicuos correístas. Y ese 535, ¿qué es lo que establece? La extremada centralización administrativa y financiera del sector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mire usted, por ejemplo, le voy a poner ejemplo. Para poder adquirir medicamentos, ¿no es cierto? Y dispositivos, usted manda una programación, pero tiene que autorizarle el nivel central una reprogramación, y si no es autorizada la reprogramación, usted no puede adquirir. Tan simple como eso. Entonces, los niveles de necesidades y condiciones que tiene la estructura sanitaria lo sabe el nivel local. Entonces, la bendita herencia de la seguridad social, y le digo porque fui parte de una gerencia de la seguridad social, no son gerencias. Porque usted ni siquiera gobierna el talento humano. El talento humano lo hace corporativa. Es decir, que el director de corporativa, conjuntamente con el director general y el director, ni siquiera la dirección de salud, puede tener gobernanza sobre la parte administrativa y las necesidades que tiene cada una de las dependencias. Por lo tanto, ese extremado centralismo es lo que ha lesionado fundamentalmente la adquisición, la normativa, las condiciones, y ha habido estos desfases donde la gran necesidad, tanto del pueblo ecuatoriano en el Ministerio de Salud Pública como el afiliado, se ha visto mermado. Doctor Andino, pero ¿es posible corregir estos problemas? ¿Es dar un cambio de timón o un golpe de timón de 180 grados? Claro que sí. Se puede cuando hay decisión política. Se puede cuando los mandos superiores
están compaginados con las necesidades que se tienen. A mí me causa mucha extrañeza de que se diga, inclusive estuve participando en un programa donde veíamos nosotros la dotación de medicamentos y de insumos en algunos hospitales, tanto de la capital como de la ciudad de Cuenca, que hablaban del 85%, pero cuando se recogía las necesidades de los pacientes en las afueras, estábamos diciendo que no había ni siquiera agujas de la jeringuilla. Es decir, yo no sé si estamos mintiendo para aparentar y tomar que el presidente de la República, que ha hecho algunas cosas interesantes, el decreto 337, el decreto 338 y el decreto 550, han facilitado algunos elementos de adquisición que debería tenerse y reflejarse al respecto. No puedo referir lo mismo con el programa de Medicina Cerca, que es un programa que hay que volverlo a reevaluar, donde hemos dicho nosotros que no hay que externalizar hacia afuera, sino posiblemente externalizar desde adentro con el control de los químicos farmacéuticos y con el control de la administración local de acuerdo a las necesidades de cada una de las unidades operativas, tanto el Ministerio como la Seguridad Social. Pero usted decía hace pocos instantes, doctor, que la estructura de mandos medios también es la que genera problemas, es decir, que no solamente basta con un ministro de Estado eficiente, habría entonces que depurar toda esa estructura. Correcto, hay que depurarla y hay que también establecer y ser calificado por eficiencia, por calidad de gasto, por el porcentaje de gasto y por la condición de operatividad. Uno puede tener inclusive la calificación hasta del último subcentro de salud de un hospital, siempre y cuando se cumplan parámetros de calidad, calidez y de eficiencia que debe de tener estas condiciones. ¿Para qué? Para que la salud pueda llegar a la gente más pobre y a las condiciones más recónditas de la patria. En el caso del IES tenemos un directorio conformado que ha sido cuestionado por las centrales sindicales, muy en particular por el delegado de los trabajadores, que actualmente recae en el señor Richard Gómez y que es parte de este directorio. ¿Qué tiene que pasar a nivel directorial? ¿También deben cambiarse las fichas, deben ampliarse la participación para otros sectores de los trabajadores, doctor? Mire, tuvimos a un delegado de los empresarios que nos costó inclusive la tranquilidad en el espacio de la gerencia en la que yo estaba llevando en el Teodoro Maldonado Caro. Ese delegado fue retirado por el presidente luego de que se dieran cuenta que era tan tóxico para la institución y que no servía precisamente a los niveles de administración que se necesitaba. Pero ha habido cambios, pero los cambios han sido de nombre, pero no vemos cambios estructurales. Y de allí yo creo que el presidente de la Seguridad Social se ha quedado de año. El señor Alfredo Ortega Maldonado ha sido tan igual o peor que la administración anterior donde había un delegado de los empresarios. Es decir, que a la larga parecería que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social necesita un cambio global, estructural, pero sobre todo ético y moral dentro de lo que significa la administración, tanto del nivel superior como la mesogestión como la microgestión. Doctor Andino, pero para precisamente encontrar las salidas que eviten que el Seguro Social quiebre, como se ha dicho en algunas ocasiones, el gobierno ha conformado una comisión, si se quiere, de alto nivel, encabezado por el doctor Augusto de la Torre, ex ministro de Lenín Moreno, cuestionado por las diferentes organizaciones de la sociedad civil. ¿Eso no es la salida, este comité, o este comité debe ser integrado de otra manera? Las comisiones pueden funcionar siempre y cuando sean técnicas, pero también que tengan participación igualitaria.
El concepto de seguridad social es bismarckiano, es de von Bismarck, de la Alemania, que fue construido la seguridad social por la posguerra de la Primera Guerra Mundial, ante la necesidad que tenían los alemanes. Pero es un concepto tripartito. Y ese concepto tripartito significa que es una gobernanza entre el Ejecutivo, que no es dueño de la seguridad social, y hay que entenderlo, entre los empleadores y los trabajadores. Allí recae el fundamento real de esta participación tripartita. Ahora, resulta que se nombra una comisión desde el lado del Ejecutivo, que es parte de esa trilogía, pero que debe de ampliarse a delegados que también lo conformen esa trilogía. Entonces significa que pueden tener muy buenas ideas, pero al final hay muchas cosas por hacer en la seguridad social. Primero, homologación de todas las benditas resoluciones que tiene. Segundo, descentralización y desconcentración. Tercero, auditoría de la deuda. Cuarto, una auditoría global de lo que significan los bienes que tiene la seguridad social. 5, tratar de mirar la reformulación no en base del incremento de los años de jubilación en un país donde la expectativa de vida al nacer es de 75 años. Eso es violatorio biológicamente cuando las enfermedades crónicas degenerativas comienzan a los 45 y 46 años. Entonces quieren ampliar 5 años más cuando prácticamente los ecuatorianos ya llegan, inclusive hasta con problemas crónicos fundamentales de tanto del corazón como de los riñones y de otros órganos que prácticamente defectuarían el hecho de la producción. Si el cálculo actuarial, que es uno de los graves problemas que tiene la seguridad social, y este cálculo actuarial se lo quiere reconstruir en base de las condiciones del afiliado o empeoramiento de las condiciones del afiliado, la sugerencia es que no puede sostener una entidad con 3 millones de afiliados cuando tenemos nosotros 18 millones de ecuatorianos. La base fundamental debería ser el 50%. Y en el tema de salud, el señor Correa, inclusive en forma demagógica y para quitarle peso al Ministerio de Salud Pública, le dio consistencia tanto a cónyuges como a hijos menores de 18 años, ampliando la base sustancial a 9 millones de personas a atender. Eso es una cosa de locos. Te financia el seguro de salud los 3.200.000, pero 1.200.000 de 3 a 5 dólares, que es el seguro social campesino, y obviamente no genera el gobierno la solidaridad y la resolución de dar el 40% sobre el tema de las enfermedades catastróficas. Es decir, estamos todos locos, y por ello es que esa comisión no puede ir en base del gran deudor, que es el Estado. Debe de ir en base de la composición bismarckiana, que tiene una triparticipación y entre ellas los trabajadores y afiliados. Doctor Andino, este escenario complejo que vive la salud en el sistema de seguridad social y también la salud pública, ¿podría terminarse si es que se cambia de presidente de la República como piden actores de la sociedad civil y hasta políticos? Pues eso es una locura. A la larga no se trata del cambio de un presidente. Se trata de que nosotros respaldemos el proceso democrático de un país, guste o no nos guste, ideológicamente no es el punto, pero sí hay que decirle al gobierno que tiene que rectificar. Si el gobierno no rectifica toda esta locura que estamos viviendo como un proceso de desestabilización del espacio democrático, terminará en eso. Hay que esperar las urnas. ¿Quieren gobernar? Demuestren que pueden gobernar. Aquellos que dicen que han ganado unas elecciones seccionales no es tan cierto. Al final del camino no avanza ni el 20% de la votación si la sumamos.
El problema se trata es que el resto de la población se encuentra tan dividida y cada quien luchando por sus prebendas o por sus condiciones que prácticamente no demuestran una unidad. Y el mismo concepto de la atomización de la organización social determina las consecuencias que tiene la seguridad social ahora. Haber dividido las centrales sindicales, aumentar centrales sindicales, dividir o subdividir las organizaciones sociales, las organizaciones campesinas, todo eso ha determinado fundamentalmente en este hecho de tener una anarquía donde prácticamente no estamos nosotros haciendo un cogobierno, un gobierno que debe de ser de la base social. Doctor, si es que el escenario complejo, por decirlo de alguna forma, no varía, no cambia en los próximos días, ¿es posible que el IES quiebre o está para largo todavía? Primero, lo que hay que exigir es la deuda que tiene el Estado a la seguridad social. El seguro de salud tenía un desfase el año anterior de cerca de 500 millones de dólares. Ese hueco de presupuesto puede ser replanteado y puede ser suficiente si cambia la estructura de la salud que tiene, por poner el ejemplo, que tiene la seguridad social. El seguro social tiene en salud, es un seguro de salud, pero tiene que mirarse como un subsistema verdadero. Le falta construir y fortalecer el nivel 1 de atención. Y el nivel 1 de atención puede ser formulado, reformulado y construido a través de la seguridad social campesina, a través de los anexos, a través de lo que ya ha hecho también el régimen. Ha coyunturado los 4 subsistemas, pero en forma teórica. Ahora necesitamos que sea en forma práctica para revisar esa aberración que construyó el gobierno de Correa, precisamente en establecer la atención de 9 millones de personas cuando son 3 millones y pico los que aportan. Perfecto, mi estimado doctor, se me terminó el tiempo, le agradezco por haber atendido esta entrevista, doctor, hasta una próxima oportunidad, buena tarde.